Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde de hoy viernes. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta hermosa tarde, para cerrar esta semana, quiero compartirles esta palabra. Dice en Efesios 3, 20, 21. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con ese poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. En una versión actualizada, traducción del lenguaje actual, me gustó esa versión y por eso quise usarla. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. El Dios de mucho más nos creó para mucho más. Él es el Dios de la abundancia y nos creó para mucho más. Lo que pudiera impedir que recibamos eso son los obstáculos que nosotros mismos pongamos. Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, orgullo, pecados sin confesar. Pueden haber diferentes razones por las cuales nosotros mismos podamos impedir recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando hablamos de obstáculos que nosotros mismos pudiéramos poner y que pudiéramos encontrar para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, esa palabra como tal se originó en el latín obstaculum, lo estoy leyendo en español, un vocablo integrado por un prefijo ob que denotaba enfrentamiento, o sea, algo que tengo de frente. Y se compone de la otra palabra, stare, obstare, stare, lo que significa es como estar de pie, estar ahí, firme. Por lo tanto, algo que está ante mí y que está firme. De esta etimología podemos deducir un obstáculo que es algo que está de pie frente a nosotros, representando en este caso un impedimento, una barrera a nuestras acciones. Los obstáculos pueden ser materialmente hablando, ¿no? Por ejemplo, las vallas de los corredores, cuando vas en el expreso, un tapón, pues hay carros, hay autos delante de ti que te obligan a detener la marcha, una señal de tránsito, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero los obstáculos también pueden ser inmateriales. Y aquí es donde más énfasis quiero poner, porque el Dios de mucho más te creó para mucho más. Y Él es fiel a sus promesas. Por lo tanto, pueden ser ideas, falsas creencias, conductas, sentimientos negativos. Por ejemplo, un pensamiento de autolimitación como no puedo, no lo lograré, esto no es para mí. O sea, expresiones que van formando ideas, que van formando conceptos en tu vida y que a la larga te van deteniendo en tu avance y que impiden por ende que tú logres alcanzar lo que Dios ha diseñado para ti, para tu vida. Sentimientos negativos almacenados como rencores, falta de perdón, decepciones, rechazos, conflictos sin resolver, actitudes ante desafíos como lo son los temores, la inseguridad. Eso puede convertirse en obstáculos para tú recibir lo que el Señor tiene para ti, para tu vida. Así que los obstáculos o dificultades se presentan a lo largo de la vida de todos nosotros los seres humanos. Unos en mayor escala, otros en menor escala o de diferentes maneras. Pérdidas de trabajo, enfermedades, duelos, fracasos. Y si bien nos estresan y nos angustian,
también cuando logramos superarlos, nos hacemos más fuertes si somos suficientemente resilientes. Como te hablé el pasado miércoles, cómo estoy manejando esa evaluación, ese análisis, ese pensamiento sobre lo que tengo frente de mí o eso con lo que estoy lidiando internamente. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a sus hijos espirituales, a sus discípulos, a los creyentes en Éfeso, les dice: le pido al Señor, y yo hago eco a esas palabras del apóstol Pablo, le pido al Señor Jesucristo, es decir, a ese Padre maravilloso. Estas tres cosas, dice Pablo, y estas tres cosas yo adopto del apóstol Pablo para ti, para tu vida hoy. Número 1, le pido a mi Padre amoroso y maravilloso que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Eso es lo primero que le pido a Dios, así en ese orden en que Pablo lo pide a sus creyentes, a los creyentes. Dice la palabra en 1 Corintios 2, 11 al 12, porque nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu que mora en él. Y así nadie sabe lo que piensa Dios, solo el Espíritu que mora en él. Y esta cita bíblica yo la pronuncio mucho, porque para mí es uno de los elementos indispensables en nuestro crecimiento cristiano, espiritual, en nuestra confianza con Dios. Y es una de las peticiones hoy a mi generación, a mi compañero, compañera, pastor, pastora, líder, que en este tiempo te ha tocado guiar algún grupo. Igual lo pido para ti que estás comenzando en esta fe, que estás comenzando en este andar con el Señor. Dice: porque de la misma manera el Espíritu de Dios sabe lo que Dios piensa, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Por eso la petición número 1 es que Dios le dé de su Espíritu para que sean sabios y para que puedan entender a Dios, conocer a Dios, cómo Él habla, cómo se manifiesta, cómo imparte sus instrucciones y su consejo. Número 2, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el valor de la esperanza y de la salvación. Que puedan conocer y entender a Dios y que puedan comprender con claridad el valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y el valor de la salvación que Él nos ha dado. Ambas cosas, que podamos comprenderlas con claridad, que el Espíritu Santo te revele para que te mantengas firme, siendo fiel a Dios. Y número 3, dice Pablo, pido que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Número 1, que puedas entender y comprender a Dios. Número 2, que puedas comprender el valor de la esperanza que nos mantiene firme, conectado con el que cruzó y nos dejó el camino y está sentado a la diestra, lo que implica victoria. Y desde ahí nos conecta en esa promesa de esa esperanza y la salvación que nos ha dado. Y que podamos entender bien, que es la número 3, el poder con que Dios nos ayuda, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. El poder de Dios no tiene límites.
Con ese poder resucitó a Jesucristo de la muerte. Con ese poder le dio un lugar en el cielo. Con ese poder lo colocó a la derecha en su trono, que es el relato que continúa Pablo diciendo en ese capítulo 1 del versículo 17 en adelante. Dice, con ese mismo poder le dio lugar en el cielo y lo colocó a la derecha del trono. Con ese mismo poder le dio dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Con ese poder le dio autoridad sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que venga. Y ha colocado a él como cabeza y nosotros como su cuerpo. En otras palabras, con ese poder nos ha dado una nueva identidad, una nueva posición, una nueva autoridad, una nueva mentalidad. Con ese poder. Por lo tanto, Pablo dice, le pido que puedan entender el gran poder. Cuando habla de gran poder, está hablando de dimensiones, de autoridad, de grandeza, de ilimitadamente. Por lo tanto, nos crearon, nos diseñaron para mucho más de lo que podemos pedir, de lo que podemos entender. Te hicieron mucho más que ese fracaso que has vivido. Tú fuiste creado para mucho más que ese proceso en el que estás viviendo. Tú fuiste creado para mucho más que esa circunstancia que te ha tocado enfrentar. Tú fuiste creado para mucho más que esta situación temporal en la vida en la que te encuentras. Fuiste creado, fuimos creados para mucho más que ese ciclo vicioso de derrota que te ha querido gobernar. Fuiste creado para mucho más que ser gobernado por una imagen corporal. Fuiste creado mucho más que tus propios pensamientos. Fuiste creado para mucho más de tus propias percepciones o ideas o racionalizaciones o conclusiones de ti mismo o de ti misma. Fuiste creado para la victoria. Fuiste creado para vivir en la eternidad con Él. Fuiste creado, mi amado hermano y hermana, para vivir en relación de comunión eterna con Él. Por lo tanto, tener los ojos de mi espíritu iluminados por la verdad de Dios me hace partícipe del gran poder de Dios al que Pablo se refiere aquí. Decir, estoy hecho para mucho más. Tengo un gran poder, es una gran verdad para traer a mi pensamiento cada vez que me sienta tentada por la culpa, por la racionalización o con esas cláusulas de escape que dicen, mejor lo haré mañana. No postergues. El Dios de hoy te creó para que vivas una vida de victoria. ¿Excepta prueba? No. ¿Que estés eximido de persecución? Tampoco, mi amado hermano y hermana. El gran poder de Dios te consuela, te levanta, te alienta, te fortalece en Él y en el poder de su fuerza. En Él tus fuerzas se multiplican. En Él encuentras nuevo aliento, nuevo respiro, porque todo se trata de Él, en Él, por Él y para Él. Necesitamos un poder que vaya más allá de nuestros intentos débiles y frágiles de determinación. Necesitamos fuerza mayor para nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Claro que sí. Necesitamos entender la verdad de lo que somos y el poder para vivir en esa verdad.
Eso es lo que necesitamos. Así que repite ahí donde estás: me hicieron para mucho más. Por lo tanto, me levanto en el nombre de Jesús, no en mis fuerzas, sino por la ayuda, la asistencia de su Santo Espíritu que me fortalece, y con Él lograré llegar a donde Él ha determinado que yo llegue. Haré lo que Él ha determinado que yo haga para su gloria y su nombre. Dice Pedro, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Escuche bien, segunda de Pedro 1:3. Y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Y por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Así que ora conmigo estas palabras sencillas, repítelas ahí donde estás. Y finalizamos. Querido Señor, gracias por esa gran verdad de que estoy hecho para mucho más, porque el Dios de mucho más me creó para mucho más. Y te pido de favor, ayúdame a absorber esta verdad y a vivirla con tu ayuda. Ilumina los ojos de mi espíritu para que pueda creer y recibir lo que tienes para mí en el día de hoy. Muéstrame una nueva perspectiva que me lleve a honrarte con mis opciones. Te pido todo esto en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, en quien, en Él, por Él y para Él yo he sido creada. El Dios de mucho más que me ha creado para mucho más. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque solo a ti te pertenecen. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un maravilloso fin de semana. Y recuerda que el Dios de mucho más te creó para mucho más. Sean bendecidos.